A la sesión de hoy, que es una charla coloquio sobre la piedra de las casas del corregidor y de los capitanes en la laguna. Va a intervenir don Nemesio Pérez Rodríguez, que es la segunda vez que tengo el gusto de presentarlo, coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAN, don Carlos Leocadio González López, licenciado en Bellas Artes y técnico en Artes Plásticas y Diseño, y don Alfonso Soriano y Benítez de Lugo, que, por si no lo saben los demás, escribió un libro, que se titula Casas y Familias Laguneras. A mí, con este acto, se me ocurren dos reflexiones. La Real Sociedad es la casa de las reflexiones y los debates. Una reflexión es que en nuestro programa decimos que hay que defender el patrimonio. Dijimos que defendíamos nuestro patrimonio, el de nuestra casa, y estamos muy metidos en ello, pero no solo el nuestro, sino el de la laguna y el de Tenerife. Y me ha gustado muchísimo que hay muchos socios especialmente preocupados por el patrimonio. Pero el primero que me habló de que tomé posesión del patrimonio y su preocupación por el patrimonio fue don Alfonso Soriano y Benítez de Lugo. Y lo demuestra pues organizando este coloquio de hoy sobre el patrimonio. Se me ocurre otra reflexión. Debemos hacer reflexiones sobre la sociedad que nos rodea. Y hoy la sociedad tiene una preocupación que es la corrupción y el papel de los políticos. Los políticos no salen bien parados, pero indudablemente necesitamos, y hay en Canarias y a nivel nacional, muchos políticos honrados y que hacen de la política una acción decente y honesta. En esa trayectoria, don Alfonso tiene un gran currículum a lo largo de toda su vida y cuando dejó la política, pues sigue defendiendo los intereses generales como es el patrimonio de las lagunas. Yo lo dejo a ustedes con los conferenciantes. Agradecimiento a esta centenaria Real Sociedad Económica de Amigos del País, a la que, por cierto, pertenezco desde hace cerca de 60 años y a la que le tengo un gran cariño y afecto. Y esta Real Sociedad siempre ha estado preocupada y atenta a la conservación del patrimonio histórico, no solo de la laguna, sino de toda Canarias. Dentro de esta preocupación, observando el deterioro que se está produciendo en la laguna, no nos olvidemos, única ciudad del archipiélago canario declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo cual exige que los edificios que están en el casco histórico de la laguna tengan o merezcan una protección especial porque la UNESCO tiene sus técnicos que visitan con frecuencia las ciudades patrimonios de la humanidad para ver si se cumplen los requisitos que exige la UNESCO. Por supuesto que la laguna no es ni Salamanca, ni Florencia, ni ninguna de las grandes capitales, pero como es de sobra conocido, la laguna fue declarada Patrimonio de la Humanidad sobre todo porque el trazado de la ciudad, hecho a cordel por el propio adelantado en los inicios de la historia moderna del archipiélago, sirvió de modelo para todas las ciudades americanas. Cualquiera de ustedes que haya estado en Cartagena de Indias o en muchas de las ciudades americanas podrán observar que tienen un modelo muy similar al de la laguna. En consecuencia, yo me voy a hacer una ligera referencia a las casas que tienen una cantería roja o toba roja. Aquí hay dos especialistas que podrán precisar la cuestión. Son, entre otras, la casa más antigua, cuya fachada tiene toba roja, es la casa Llarena San Martín, identificada por el profesor Peraza de Ayala, atribuyendo su construcción a Alonso de Llarena San Martín Cabrera, nieto del conquistador Alonso de Llarena el Viejo, que fue regidor perpetuo de Tenerife y que, nacido en la Orotava, casó en la laguna con doña Jerónima Bahamonte de Lugo. Se vino a la laguna y construyó esta casa que está en el número 69 de la calle Herradores, esquina Núñez de la Peña. Esta casa yo creo que es en estos momentos de las más antiguas de la laguna
y pudo haberla terminado también su hijo Luis de San Martín Llarena, y en opinión de Martín Rodríguez, por la semejanza de las columnas toscanas con la casa del Ercaro, pudiera ser contemporánea de esta. De la casa solo se conserva, yo creo que podríamos ir poniendo la... Bueno, de esta casa, que como digo está en la calle Herradores, esquina Núñez de la Peña, número 69, solo se conserva una portada renacentista de cantería roja, ahí la tienen ustedes, de líneas muy sencillas y sobrias, enmarcadas en dos pilastras cajeadas sobre plinto. Esta es un poco del siglo XVI, un poco después de la casa del corregidor, como veremos. También hay otra casa, también en Toba Rojo, la casa Riquel Salazar, que está en el número 15 de la calle La Carrera y que mandó fabricar en el siglo XVIII el regidor perpetuo y castellano de la fortaleza de San Cristóbal en el puerto de Santa Cruz, don Antonio Riquel de Angulo. Pueden ver que la piedra es roja también. Este señor casó en 1740 con doña Beatriz Salazar de Frías y Valcárcel, hija de los segundos condes del Valle de Salazar, y por esta razón arriba el escudo de mármol enmarcado en la piedra tiene las armas de la familia Riquel y de la familia Salazar de Frías. La hija de este matrimonio, Juana Riquel y Salazar de Frías, contrajo matrimonio en 1784 con el capitán del Regimiento de Milicias de La Laguna, don Pedro Colombo de Vargas y Bustrín, y en su descendencia ha continuado hasta estos días, puesto que los actuales propietarios son la familia Zamorano Colombo, que es de las pocas casas laguneras donde todavía las familias descendientes de los constructores sigue siendo propietarios de esta casa. Esta casa, como ustedes podrán ver, es de destacar la portada central de cantería roja, que ocupa las dos alturas, sobrepasa el alero y se remata con un frontón curvo y dos esferas a ambos lados. Sobre la ventana central del edificio, el escudo familiar de los constructores en mármol, que destaca con el color rojizo de la piedra. La fachada fue reformada en el año 1940 por don Gabriel Colombo, propietario entonces. De aquí pasamos a la casa que ya está dentro de la que vamos a estudiar con más detenimiento, la casa de los capitanes o de Alvarado Bracamonte. Esta casa está en la calle de la Carrera, hoy es una dependencia municipal y aquí sí que me preocupa mucho el deterioro de esta fachada, que como podrán ver pues tiene verodes por todas partes creciendo, y luego veremos con más detalle cómo se han producido unos desperfectos que yo veo ya muy difíciles de reparar. Esta casa, esquina con la calle Viana, número 5 de la calle de la Carrera, esta casa fue mandada a edificar entre 1624 y 1631 por don Diego de Alvarado Bracamonte y Crespo, fortificador general y capitán general de las Islas Canarias, y reformada por su hijo don Diego Alvarado Bracamonte, Vergara y Grimón, que fue creado por el rey Carlos II, primer marqués de la Breña. Este fue un personaje importantísimo en la historia de La Laguna y siempre me ha llamado la atención que no se le recuerde ni tan siquiera con una placa, porque ustedes habrán visto por ahí en las ciudades que se visitan con frecuencia, en esta casa nació tal personaje. Eso en La Laguna no existe y sugiero a los que puedan proponerlo y llevarlo a cabo que en las casas históricas de La Laguna, donde han nacido personajes importantes, se les recuerda con alguna placa. Siempre pongo el ejemplo de don Antonio Porlier, primer marqués de Bajamar, primer canario que llegó a ser ministro de la Corona, un personaje de primerísima fila. Nació en la Casa Porlier, que está pegada al Teatro Leal, por la parte de arriba. Tampoco se le recuerda a este personaje
ni siquiera en una placa, pero sí se recuerda con una placa a un director de una banda de música que nació en esa misma casa, con todos mis respetos, pero que queda a mucha distancia de lo que fue Porlier. Bueno, esta casa de Alvarado Bracamonte formó parte del mayorazgo de la Gorgorana, establecido por el primer marqués de la Breña, don Diego de Alvarado Bracamonte, y por el matrimonio de su hija, segunda marquesa de la Breña, con don Pedro Fernández del Campo, Angulo y Velasco, segundo marqués de Majorada. Esta familia se trasladó a Madrid, pero continuaron con el mayorazgo y las propiedades de esta familia, que fue una familia importante. En el Realejo, los que conozcan la Gorgorana, está la casa antigua de esta familia en la Gorgorana, comprada también por el Ayuntamiento de los Realejos. En el Realejo Bajo está en el más absoluto de los abandonos. Supongo que algunos de ustedes la conocerán. Entonces esta familia se fue a Madrid, alquilaron la casa, y cuando se suprimieron los mayorazgos, ya en el siglo XIX, había sido residencia de algún obispo, y fue desde que don Alonso Dávila y Guzmán, capitán general de Canarias, trasladó la Capitanía General en 1650 desde Las Palmas a La Laguna, y fue Capitanía General hasta que don Lorenzo Fernández Villavicencio, marqués de Valhermoso, capitán general de Canarias, la llevó a Santa Cruz de Tenerife en 1723. De aquí que por esta razón sea conocida La Laguna por la Casa de los Capitanes. Luego los expertos nos explicarán bien el estado en que se encuentra esa piedra, que en mi opinión es sencillamente lamentable y que yo no sé si es irreversible y si se podrán adoptar medidas, pero lo veo difícil desde mi absoluta ignorancia en la materia. Es de corte renacentista. La fachada presenta la portada central de cantería de piedra roja, con pilastras almohadilladas sobre pedestal y capitel toscano, balcón de hierro sobre ménsulas y frontón partido rematado por una bola en su centro. Bola en su centro que está cayéndose, si no se ha caído, y luego verán ustedes una imagen más cercana, la chapucería que se ha hecho ahí arriba, que lo verán en otra imagen más cercana, cómo están creciendo los verodes, cómo han roto la piedra arriba para colocar unas cadenas que amarren la bola esa de arriba. Ya lo verán luego con más detalle. Las ventanas se enmarcan también en cantería, así como la esquina. Bueno, hay un patio con ocho columnas, que también las columnas del patio, yo no sé si habremos sacado alguna fotografía, están en un estado de deterioro total. Bueno, esta casa sirvió también de residencia de algún obispo, y al final, cuando se abolieron los mayorazgos, esta familia que residían en Madrid vendió la casa y la compró la familia de la Cruz, que fue la que vivió, por lo menos mientras yo era niño y viví en mi juventud en La Laguna, eran los dueños de esta casa hasta atrás, hasta la calle Herradores. Y llegamos ya a la casa del corregidor, que es la que está un poco más abajo de esta casa de los capitanes. Está contiguo al edificio del ayuntamiento en la calle de la Carrera, y llamada así por servir de alojamiento a los corregidores durante su gobierno. El corregidor era una especie de delegado regio que al principio, como lo adelantado, fue gobernador, no hubo corregidor, pero el primer corregidor, Jiménez de Sotomayor, fue el que ordenó la edificación de esta casa. De la casa lo único que se conserva de su edificación es la portada. Todo lo demás es una edificación del siglo XIX posiblemente. Conforme a la costumbre de la época, lleva el escudo del primer corregidor, Jerónimo Álvarez de Sotomayor, a un lado, y la construcción de esta casa se había acordado por el Cabildo de la isla desde los primeros años de recién conquistada la isla. El contrato con el maestro de albañilería portugués, Juan Llanes, se aprobó por el Cabildo en 1512. Yo creo que es la portada de la casa más antigua de La Laguna. Conviniendo también la compra de 2 casas particulares contiguas con el Cabildo a fin de poder contar con mayor solar. El edificio debería desempeñar varios usos:
casa para el consistorio, cárcel y audiencia de lo criminal y de lo civil. La construcción se inició en el año 1540 y se concluyó en 1545. Y según dicen documentos que he manejado yo, a su derecha figura el año 1545, que fue la fecha de terminación, pero por más que hemos tratado de ver si se conserva esa fecha, no existe por ningún lado la fecha, de manera que o se ha estropeado o se ha perdido, pero esa fecha ha desaparecido por completo. Lo único que se conserva de la antigua fábrica del siglo XVI, como decimos, es la portada de cantería roja, única en la isla por su estilo renacentista de corte plateresco y por su trabajo escultórico, que abarca 2 plantas hasta rebasar el alero del tejado en su composición ascendente. En su estilo es uno de los exponentes más importantes de Canarias y se asemeja a muchos inmuebles peninsulares del siglo XV. Consta en el portal adintelado, flanqueado por columnas acanaladas con capital corinto. A cada uno de sus lados se ven los escudos del corregidor Sotomayor, que están tan borrosos que ya cuesta trabajo ver los cuarteles, y a la izquierda el del Cabildo de Tenerife, a la derecha. A la izquierda del corregidor y a la derecha el del Cabildo de Tenerife, pero como digo, están tan estropeados que ya es difícil ver los cuarteles. La segunda altura consta de 2 columnillas platerescas de fina talla situadas a cada lado de la ventana, sobre la que se localiza como remate el escudo imperial de Carlos V, posiblemente el primitivo edificio del Cabildo que daba a la Plaza del Adelantado y que no es el actual. Posiblemente ahí estarían las armas del Adelantado, por eso aquí no figura. Es coincidente con la construcción de estas edificaciones en Toba Roja está el Palacio Lercaro, pero el Palacio Lercaro lo cito de pasada porque no es de piedra roja, para poner de manifiesto que habiendo sido construido también en el siglo XVI, la piedra ya no es roja sino piedra blanca y en consecuencia se conserva bastante mejor. Este palacio fue edificado por la familia Giustiniani hasta que, en el siglo XVI, hasta que Catalina Giustiniani casó en 1593 con Francisco Lercaro de León, y a partir de entonces se unió, hubo 2 mayorazgos que imponían el uso del apellido, la familia Lercaro Giustiniani, que tuvo una gran influencia en toda la isla y que a mediados del siglo XVIII, por un enlace matrimonial, se trasladaron a La Rotava, donde hay otra magnífica casa Lercaro. Y ya para terminar este breve repaso, simplemente decir que hay 2 palacios señeros en La Laguna, que es el palacio de la familia Salazar de Frías y el palacio Nava y Grimón. El palacio de la familia Salazar de Frías se construyó por el primer conde del Valle de Salazar, don Cristóbal Salazar de Frías. En 1681 se contrató la fábrica del palacio, la fábrica de la fachada, posterior al edificio que ya estaba edificado un poco antes. Consta que la piedra de la fachada procede de una cantera de Pedro Álvarez en Tegueste. Está terminada en 1687, menos el remate de la puerta principal. En consecuencia, es anterior esta fachada en 8 años a la fachada del Palacio Nava. Por último, el Palacio Nava, que ya es otro tipo de piedra que no es en toba, como vengo insistiendo, fue iniciado por Tomás Grimón, nieto del conquistador Jorge Grimón, que se inicia la construcción del palacio en 1585 y en 1590 se contrató el segundo cuerpo. Esta fachada es más reciente, como les indicaré ahora. Antes el edificio era de mampostería, excepto el marco de las ventanas y la esquinera de aquí, que era ya de cantería. Don Tomás falleció en 1608, hereda el importante mayorazgo de Grimón su hija Antonia por el fallecimiento de sus hermanos varones, hasta que Antonia casó en 1600 con Alonso Vázquez de Nava, naciendo de este matrimonio don Alonso de Nava y Grimón, que en 1655 sería el primer marqués de Villanueva del Prado y que mejoró considerablemente la vivienda, así como sucesores,
pero fue el quinto marqués, don Tomás Lino de Nava-Grimón y Porlier, fundador de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, el que en 1776 reforma totalmente el palacio, ya que hasta entonces, excepto la parte central del palacio, el resto seguía siendo de mampostería. Es entonces, posterior en 90 años a la fachada del Palacio de Salazar, cuando toda la fachada se cubre de esa cantería azul que vemos, se modifican las ventanas del segundo piso, a las que se colocan frontones, se añaden la balaustrada superior y las esquinas almohadilladas, se fabrica la espléndida escalera principal, la mejor sin duda de Canarias, de mármol, con su extraordinario artesonado. El sexto marqués, don Alonso, continuador de la tarea de su padre en esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, hizo también una serie de mejoras que no son del caso. Con este repaso lo que quiero indicar es que tenemos que hacer un esfuerzo para que la sociedad civil logre influir en el ánimo de nuestros representantes en el ayuntamiento, porque este palacio, que yo creo que es un palacio muy significativo de la historia de Tenerife, si ustedes suben por la calle de la casa de Ampalaí, por esa que sube arriba, están todas las ventanas rotas, los cristales rotos, las maderas pudriéndose, entrando el agua, que parece cualquiera que pase por allí que dice, esto está hecho a propósito, porque no puede ser la casualidad que se hayan roto todas las ventanas. Entonces, el techo de este edificio hace 8 o 10 años, que fue de una familia particular, los descendientes de los Nava-Grimón, esta familia se extinguió a principios del siglo XX, y sus descendientes por línea femenina fueron los propietarios hasta principios del siglo XXI, que la vendieron y la compró el gobierno de Canarias. A partir de ese momento se abandonó el palacio, se cerró, y hace unos años el arquitecto Fernando Botel tuvo el encargo de restaurar el techo, porque yo le dije, como no restauren el techo, esa casa se viene abajo, porque todos sabemos que los techos antiguos de la laguna hay que trastejar todos los años, porque si no se mete el agua, y como son de barro las paredes, se vienen abajo. Bueno, pues yo lo he denunciado 20 veces, se lo he dicho a concejales del ayuntamiento, tengan cuidado con ese lateral que está entrando el agua, pasen ustedes y véanlo, la madera podrida, que es una lástima lo que está pasando. Alguien me dijo, es que hay intereses de que se... Yo lo digo como me lo han dicho, hay intereses que la parte de atrás se venga abajo para autorizar una edificación nueva. Yo viendo lo que se ve por la calle, pues no digo que sea verdad ni que sea mentira, pero la verdad es que me preocupa el asunto. Y en la Casa del Corregidor pasa exactamente igual. Ha habido un abandono a lo largo de muchos años que yo creo que es irreversible. Ya explicarán los técnicos cómo están esas fachadas. El deterioro, viendo con fotografías cerca, es de tal magnitud que yo creo que eso ya no tiene solución. Ahora el ayuntamiento, por cierto, a raíz de que Carlos Leocadio y yo hiciéramos unas declaraciones hace 2 meses denunciando que estaban arreglando, pintando la fachada de la Casa del Corregidor, pero con la portada, que es lo único que tiene ahí valor, no estaban haciendo nada. Bueno, a raíz de eso se ha movido la cosa y por de pronto con una lona han tapado la fachada. Cualquiera que pase por allí ve la fachada tapada con una lona. Hay una foto de lo que era es la fachada, pero a diferencia de la realidad, donde ya no se ven los cuarteles de los escudos, en esa fachada, en esa lona que han puesto ahora, se ven correctamente. Yo he visto fotos de principios del siglo XX donde todavía los escudos están perfectamente identificados, la piedra todavía no se había deteriorado. Ha sido en el siglo XX y sobre todo en los últimos 50 años cuando el deterioro ha sido extraordinario. Yo con esta introducción voy a dejar paso a 2 personas que son las que expertas en la materia, que son autoridades en la cuestión. Yo he hecho un breve retrato histórico, pero yo creo que Nemesio no necesita presentación porque es una autoridad en vulcanología reconocida, no ya en España y en Canarias, que ya es raro que en Canarias se le reconozca algo, sus méritos, pero la importancia de Nemesio
es una persona extraordinaria, empezó siendo licenciado en Ciencias Químicas, después de estar en Estados Unidos, en el Japón, estar estudiando la vulcanología por todo el mundo, hoy se ha convertido en una permanente autoridad y un referente para las Islas Canarias. Que muchas veces en Canarias somos muy desconsiderados con la gente que vale y que se esfuerza y que tiene un mérito extraordinario. Bueno, pues Nemesio Deza es una de esas personas que además es un hombre muy discreto, nunca lo he visto alardear de lo que sabe, y yo le garantizo que de esto en Canarias no hay nadie que sepa más que él. Y luego está Carlos Leocadio, que lo he conocido recientemente, pero que me parece una persona, sobre todo, que quiere el patrimonio de la laguna, interesado por el patrimonio. Lleva años denunciando en el ayuntamiento la situación de la portada de la Casa del Corregidor. Bueno, pues no le han hecho caso. Don Leocadio es licenciado en Bellas Artes, especialidad en escultura, técnico superior de artes plásticas y diseño de artes aplicadas de la escultura, es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño. Bueno, tiene estudios en la Universidad Complutense de la Universidad, en La Laguna, profesor de modelado y vaciado de la Escuela de Artes de Santa Cruz de Tenerife, y ha estado trabajando, haciendo estudios como escultor en el taller de la Fundación Capa en Arganda del Rey en Madrid y en el Laboratorio de Escultura en Mármol Carlo Nicoli en Carrara. Pero aparte, y por si era poco sus conocimientos sobre la talla y la escultura, es maestro del juego del palo canario y ha sido entrenador de fútbol y es una persona también muy polifacética. De manera que yo le doy paso a estas dos autoridades en la materia, que seguro que van a decir cosas más interesantes que las que he dicho yo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo agradezco a Alfonso las palabras que me ha dicho, que no me las merezco, indudablemente, y a Carlos. Los dos me metieron un marrón. Me vinieron a ver al Tauro, al antiguo del Tauro, donde está la sede del Instituto Arqueológico de Canarias, para hablarme de este tema y que yo viniera a hablar un poco del origen de las tobas rojas, o sea, de este tipo de rocas, ¿no? Yo indudablemente tengo la mala costumbre de decir que sí a todo, ¿no? No sé decir que no, tengo que aprender a decir que no. Sobre todo cuando no soy experto, soy vulcanólogo experto en gases, no en rocas, pero bueno. Indudablemente cuando uno se tropieza a personas como Alfonso y como Carlos, decir que no es imposible. Con lo cual, en primer lugar, muchas gracias. Yo he hecho una pequeña tarea y me he traído aquí, le quiero presentar a José Antonio Rivero Lozada, que es profesor titular de la Universidad de La Laguna, del Departamento de Geología, no te sientes, y además es una persona que sabe mucho más que yo de esto, y yo creo que es bueno que José Antonio esté aquí acompañándome. Aparte es el director del área de volcanología del Instituto Volcanológico de Canarias, ¿no? Entonces, nuestro compañero Luis Enrique, que también es profesor asociado de la Universidad de La Laguna y miembro del Instituto Volcanológico de Canarias, dado que yo he tenido una semana un poco ajetreada, pues nos ha preparado este PowerPoint, donde el objetivo que queremos nosotros es explicar cuáles son las rocas de la Casa del Corregidor, cuál es la génesis de esas rocas y cuáles son los problemas que se enfrentan en función de su estabilidad físico-mecánica, fundamentalmente. Aquí tenéis lo que hacía mención antes Alfonso de la lona que han puesto, ¿no? Está la Casa del Corregidor con la lona. Indudablemente, estas rocas rojas que Alfonso ha hecho mención son tobas de piroclásticos basálticos. También él mostró algunas rocas diferentes. En Canarias también tenemos las tobas piroclásticas no basálticas, sino más ácidas, tipo traquíticas fonolíticas, que todos conocemos como la Tosca, el Canto del Sur, ¿no? Pero en este caso son de origen basáltico. Y a diferencia de las tobas piroclásticas traquíticas, que son de flujo, estas son de proyección aérea. Indudablemente aquí hizo mención la Casa Riquel, la Casa Riquel, bueno, la Casa Riquel que hizo mención ante Alfonso, incluso
en el convento de las Catalinas también hay este tipo de tobas piroclásticas basálticas de color rojo. Yo le dejo, si me permiten y me lo autorizan, que explique la génesis, aunque yo también lo podría hacer, pero a José Antonio, porque creo que... Pues muchas gracias, Nemesio. Bueno, en general la génesis de todas estas rocas está asociada bueno, son rocas volcánicas indudablemente, y se han originado en erupciones de tipo estromboliano principalmente, erupciones estrombolianas. O sea, realmente son materiales que se encuentran en antiguos conos volcánicos de picón enrojecido, donde se pueden ver también bombas volcánicas, fragmentos de escoria, todos estos edificios volcánicos que están incluso fosilizados en toda la serie de lavas y piroclastos en este caso pues del edificio de Anaga. El edificio de Anaga pues no solamente es un apilamiento de lava, también hay conos volcánicos fósiles, y muchos de estos, el picón, la pilli, la ceniza, las escorias se han enrojecido principalmente porque todo el material, el hierro que contienen, pues forma óxido férrico, que enrojece, que es un elemento cromóforo, pues que tiende a enrojecer todas las rocas en general cuando se altera, cuando se corroe. Entonces, los edificios volcánicos, o sea, el origen realmente en su momento, pues lo tienen ahí representado en la diapositiva. Eso es una vista de lo que es una erupción estromboliana típica. El término estromboliano, pues es una erupción donde el volcán emite lavas y piroclastos. Tiene una explosividad moderada a baja. Y los conos o edificios que se producen son de pequeñas, no son de grandes dimensiones. En general, conos de cinder pues de 200, 300, 400 metros, bases de 500, 800 metros, no más. Son edificios pequeños. Lo que están viendo ahí, que está arrojando el volcán, son materiales, son piroclastos, son materiales, fragmentos del magma proyectados por el aire y cayendo en forma de picón, lapilli, escorias o bombas volcánicas. En su origen, ese material es vidrio volcánico, es negro, brillante, pero con el paso del tiempo, pues se va enrojeciendo, y además con el tiempo, pues también estos edificios suelen ir cogiendo cohesión, o sea, los fragmentos están pegados unos con otros, y entonces la roca en conjunto pues es moderadamente cohesiva, no tiene una gran resistencia, pero es moderadamente cohesiva. Y el tipo de erupción pues ya lo ven ahí. Yo le voy a ceder le cedo el micrófono a Nemesio para que continúe con la exposición. Gracias, José Antonio. Le estamos pasando una muestra de una toba piroclástica basáltica que puede ser muy similar a muchas de las fachadas a las cuales ha hecho mención Alfonso. Bueno, aquí ya José Antonio ha hablado un poco de la génesis, donde hace mención a, bueno, pues este tipo de fragmentos de color más, sí, de fragmentos un poco más oscuros, pero que son realmente piroclastos de proyección aérea que se sueldan, ¿no?, y forman esta consistencia que parece una roca pues relativamente fuerte. Él hace mención, bueno, Luis Enrique, nuestro colega Luis Enrique, bueno, y José Antonio, que han estado trabajando mucho en la Litoteca de Canarias, por eso he echado mano, yo creo que es ser inteligente echar mano de quien sabe más que uno. Ellos han estado trabajando en la Litoteca de Canarias, y ellos han identificado con estas muestras, pues la muestra que ustedes están pasando y viendo, que está bastante bien soldada, que viene de una cantera en Las Mercedes, ¿no? Concretamente hace referencia a la cantera del Obispo. Por eso aquí Carlos seguramente nos dirá más cosas de documentos históricos que él conoce. Las muestras que le estamos pasando proceden de esta cantera. Aquí tenéis dos fotos de la cantera, las canteras que hay en Las Mercedes, en la zona de Las Mercedes, con tobas de piroclásticos basálticos. Otro detalle de esas canteras que hay en Las Mercedes, donde proceden este tipo de material, de este tipo de rocas volcánicas utilizadas
en muchas de las fachadas de la laguna, probablemente. Indudablemente a lo que decía mención antes José Antonio, estas canteras están asociadas pues, al primer ciclo volcánico del macizo de Anaga, donde es una unidad de mayor representación superficial y está compuesta por apilamientos de lavas subhorizontales de lavas que usan unos 20 grados hacia el sur, bueno, y son basaltos, bueno, un montón de parrafadas típicos de los petróleos, ¿no? Olivínicos, pinos, bueno, son basaltos, ¿no? Pero aquí tenemos otro ejemplo que nos ha traído nuestro colega Luis Enrique de la Litoteca de Canarias, perdonen que esté pesando rocas pesadas, sobre tobas rojas piroclásticas, en este caso de la cantera Vega y Pala, que tiene una referencia, si tú quieres decir algo sobre esa cantera. Sí, es un tipo de roca muy peculiar de la isla de La Gomera. Hay incluso pues una fábrica de rocas y es realmente una de las únicas, es fácilmente reconocible, esta roca gomera roja y que realmente su origen es similar, ¿no? O sea, procede de un cono de piroclastos de composición basáltica que se ha enrojecido. Hay una fábrica cerca de San Sebastián donde bueno trabajan esta roca en particular, la cantera de Vega y Pala, precisamente, tiene este nombre. Esa grande cuadrada es de Montaña Bermeja. Marisa supo reconocerla rápidamente. Es una persona que conoce el territorio muy bien. Y la otra muestra más pequeña es de la cantera de Vega y Pala que ha estado haciendo mención José Antonio. Este es Luis Enrique, el que nos ha ayudado a montar esta historia, ¿no? Intentar contarles un poco la génesis, de dónde vienen este tipo de rocas, para hablarle de las propiedades, las propiedades físico-mecánicas y las patologías. Si tenemos en cuenta la resistencia a la compresión simple, que está entre 5 y 10 megapascales, estos estudios físico-mecánicos lo han desarrollado José Antonio y Luis Enrique en el laboratorio de Obras Públicas y Transporte del Laboratorio de Geotecnia del Gobierno de Canarias. La resistencia a la compresión simple, 5 a 10 megapascales, pues realmente refleja que son rocas poco resistentes, porque un basalto pueden tener del orden de 50, 70 o 100 megapascales de resistencia a compresión simple. La densidad aparente de un basalto masivo está del orden de 2,8, 2,9, estos son indudablemente mucho menos pesados, son menos densos como consecuencia de la porosidad. Y indudablemente lo que se puede decir es que son rocas poco resistentes y muy porosas, con lo cual en cierta forma más fácil de trabajar. Yo entiendo, pero eso ya Carlos hablará porque más fácil de trabajar para hacer cualquier tipo de obra arquitectónica. Bueno, ¿cuáles son las patologías? Las cuales Alfonso ha estado, pues, indudablemente las patologías de estas tobas que se utilizan en muchas fachadas, pues se puntualizan temas de desprendimiento, erosiones, ataques de hongos litófagos, ¿no? Indudablemente hay material biológico que le gusta muchos minerales que hay en la roca y que viven de ello, y por supuesto la cristalización de sales, ¿no? Etcétera. Hay bastante de esto, yo no sé, o sea, del tipo de daños, de patología. Indudablemente hay líneas de investigación que se dedican a este tipo de estudios, al cual yo no me dedico. Y nada, esto es la historia que nosotros queríamos contarles. No sé si mi colega José Antonio tiene que decir algo más. Magistralmente explicado. Pues una vez más agradecer a Carlos y a Alfonso, y no ha sido ningún marrón, es una broma, agradecerle la invitación, la sugerencia y encantado de estar aquí con vosotros, de verdad. Julfela, un saludo para todos. Antes que nada, agradecer a don José Carlos Alberto Betancourt, presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, que nos haya dado la oportunidad de
ofrecerle al público asistente esta charla multidisciplinar. Y yo quiero agradecer a Alfonso Soriano y a Nemesio Pérez por haber aceptado el poder colaborar entre los tres, pues para mostrar un poco una parte de nuestro patrimonio histórico, artístico, y que el patrimonio, les hago un recordatorio, no solo es esto que nosotros estamos mostrando, también el patrimonio es el patrimonio natural, el patrimonio etnográfico, el patrimonio arqueológico, el patrimonio de los museos y de los documentos y demás, ¿no? Yo quiero, antes de comenzar mi intervención, darle las gracias a tres médicos, ¿no? A don Agustín Medina Gonjalves, neumólogo, a don Manuel José Vargas Torres, cardiólogo, y a don Pablo César Prada Arrondo, cirujano cardiovascular, que ellos han permitido que yo esté aquí presente, ¿no? Entonces, un comentario antes de comenzar mi intervención, ¿no? Don Francisco Sánchez, el astrónomo, en una charla que acudí, dice que dentro de 4.000 millones de años el planeta Tierra será desintegrado por el Sol, o será atraído por el Sol, ¿no? Y comenta, y después apuntilló diciendo, pero bueno, hasta que eso ocurra, algo tendremos que hacer aquí. Algo estaremos haciendo, ¿no? Y también me recuerdo de unas palabras que no están en los libros, pero que sí está en la transmisión oral, de que Miguel Ángel Buonarroti, el gran Michelangelo Buonarroti, el escultor y arquitecto y pintor italiano, cuando él estaba haciendo sus obras, no llamaba a otro colega para que le dijera cómo iba con las esculturas, cómo estaba haciendo las esculturas, si la estaba haciendo bien, regular, mal. Él llamaba a los panaderos, llamaba a las cocineras, llamaba a los artesanos y los llevaba al taller y le decía, a ver, ¿cómo ven esto que estoy haciendo? Esta obra que estoy haciendo, ¿cómo la ven ustedes? Y tal. Dice, maestro, ¿cómo le vamos a decir nosotros algo a usted si usted es el maestro? Dice, venga, no importa, me lo pueden decir. Entonces ahí se entablaba una conversación entre Miguel Ángel Buonarroti y las personas que invitaba al taller, y ellos le decían qué cosas notaban en la escultura. Entonces él hacía las correcciones, porque él decía que si llamaba a otro colega le iba a decir lo mismo que él estaba viendo, ¿no? Entonces yo advierto al público que pueda herir la sensibilidad de algún presente. Aquí en este muestrario donde Nemesio Pérez puso piedras de toba volcánica traídas de muestra, yo he puesto algunas herramientas que le iré mostrando que utilizan los artesanos, los escultores que trabajan la piedra. Entonces, una de las cosas es si los cerebros, si las ideas se roban o no se roban, entonces hago una serie de preguntas ahí. Y entonces Salvador Dalí decía que era un gran admirador de los grandes bandidos, y yo a raíz de esa reflexión de él digo que yo soy un gran admirador de quienes roban las ideas, plagan los proyectos y son ladrones de las ideas que uno está elaborando. Entonces, hagamos un poquito de historia. En el 2009 son cuatro noticias de periódico, que ahí tengo recortes de periódico porque para si alguien quiere consultarla, donde a partir del año 2009, el viernes 25 de septiembre, se comentan que un profesor de Bellas Artes, no soy de Bellas Artes, soy de Artes, de las antiguas escuelas de Artes y Oficios, comenta cómo está el deteriorado el patrimonio de algunas casas en la laguna, ¿no? E incluso me propongo realizar la reproducción de esas dos fachadas, y me contestan de la Consejería de Patrimonio, me contesta que les mande un informe con todos los datos habidos y por haber para ver si eso se podía plantear, ejecutar, ¿no? Bueno, entonces yo voy a hablarles aquí de las piedras de la Casa del Corregidor y de los capitanes. Voy a mostrarles una parte artística y voy a hacer un análisis un poco de cómo se encuentran esas portadas de piedra. Entonces a los escultores nos interesa un poco también saber, y a los artesanos, qué tipo de piedra estamos trabajando, que antes Nemesio lo comentaba y también Alfonso. Entonces es una piedra, es una toba volcánica roja, encarnada, y entre el argot de los artesanos y de la gente de los pueblos se dice tosca roja, y tosca roja es la piedra en sí, y canto es cuando la piedra ya está trabajada, ¿no? Que si aquí tenemos un cubo, esto sería ya un canto.
Y la tosca sería tal como está en la cantera, tal como se encuentra en la naturaleza. Y nos planteamos algunas preguntas. Si primero eres un artesano y luego un escultor, o si primero eres un artista, eres un escultor, ¿dónde está? ¿Cómo es esto? ¿Qué eres primero para ponerte a realizar una actividad artística? ¿Y cómo era el proceso de formación de un artesano? Estaban las escuelas de arte, las escuelas de artes y oficios, cambia el nombre, escuelas de arte y superiores de diseño. ¿Cómo era el proceso de formación de un arquitecto, pintor y escultor? Pues se fundan las academias de Bellas Artes. Las academias de Bellas Artes se fundan porque en esos comienzos ya en el siglo XVII, XVIII, XVI, a finales, los talleres están cerrando, no se producen grandes encargos como en la época del Renacimiento y del Barroco, cuando se fabricaba una obra de este tipo, por ejemplo, el Vaticano, ahí intervenían un montón de artesanos y un montón de artistas, pintores, escultores, artesanos de la madera, vidrieros, artesanos de la cerámica, y entonces todo eso conseguía que muchas familias de artesanos trabajaran in situ en lo que era la fábrica que se estaba construyendo. Entonces los talleres. Y para hacernos una idea de los talleres, doña María Luisa Tárraga Baldo, que tuve la ocasión de conocerla en Madrid, ya jubilada del CSIC, me puse en contacto hace unos días con ella, me dejó un esquema de cómo era la organización de un taller de alto nivel, en este caso el taller de Guillaume Domenico Olivere, cuando se empieza a realizar el Palacio Real, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño esquema, hecha por ella, donde el director del taller es Guillaume Domenico Olivere, este es un ayudante, y aquí los distintos departamentos que tiene el taller. En uno, los oficiales canteros. ¿Qué son los oficiales canteros? Los oficiales canteros se dedican a extraer el material de la cantera. Y aquí hay un grupo de personas. Los oficiales de escultura son los que, una vez tiene Guillaume Domenico Olivere los diseños, son los que ejecutan los modelados. Modelan en barro una vez que anteriormente se ha hecho una estructura, un armazón de hierro. Los oficiales vaciados son los que le hacen los moldes a las esculturas. Y luego está oficial polidor, que tuve en Carrara la ocasión de conocer a varios, tienen las huellas dactilares desgastadas, porque solamente se dedican a pulir la escultura. Y luego hay un grupo de ayudantes y un grupo de aprendices, que el recorrido que hacía una persona para llegar aquí sería primero aprendiz, luego era ayudante y luego según el departamento, pues ahora se hacía oficial pulidor o se hacía oficial de vaciado o se hacía un oficial de escultura o un oficial cantero. Y digamos que este era el recorrido, la escalera que hacía hasta que llegaban a ese nivel. Eso lo hicieron Leonardo da Vinci y eso lo hizo Miguel Ángel Buonarroti y eso lo hizo Bernini también, ese recorrido. Entonces, pues hace un par de años, ahí pone la fecha, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero ahí pone la fecha, pues yo humildemente pedí, a base de estar tocando en la puerta sucesivamente en el ayuntamiento, que me dejaran sacarle fotografías a los escudos de la portada de la Casa del Corregidor con la idea de reproducir los dos escudos y un proyecto a posteriori que ya se lo había presentado al ayuntamiento, era la intención de reproducir las dos fachadas de estas dos casas, como comentó Alfonso. Y aquí modestamente, yo siempre trabajo de cara al público. Con respecto a mis clases, las puertas están abiertas, no tengo ningún secreto, pueden entrar y salir, no tengo nada que ocultar. Entonces me gusta que la gente vea lo que se está haciendo. Y en este caso estuvimos ahí, ningún miembro del ayuntamiento pasó por aquí ese día. Entonces aquí está Pedro Pérez, un fotógrafo, a base de grandes penas nos ceden unas vallas, esto lo tuve que alquilar yo, pagado de mi bolsillo. Y aquí estamos haciendo primero, que la idea era sacarle fotografías y tomar medidas de los escudos. Y aquí nos empezamos a encontrar con desperfectos, aquí un pedazo del borde del escudo roto. Aquí estamos en la parte superior y aquí vemos el escudo de Carlos V. Aquí hay unas actuaciones, según me informan, que producidas o realizadas
por miembros del SICOP. Y aquí estamos tomando medidas a los escudos. Era nuestra intención solamente tomar y sacar fotografías de los escudos. Pero ¿qué ocurre? Que mientras estamos realizando esta actividad, nos empezamos a encontrar con muchas sorpresas, que las veremos después. Aquí no estamos utilizando tecnología moderna, que se podría utilizar algún aparato de reproducción informático, alguna cámara infrarrojo, etcétera, etcétera. No, estamos haciendo una actividad artesana. Tomamos las medidas manualmente. Y entonces nos encontramos una serie de cosas que yo las he calificado utilizando lo que hace la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Algo que no tiene riesgo, algo que tiene riesgo, el amarillo, naranja, un riesgo alto, y el riesgo extremo es un rojo. Y yo eso lo señalo en algunas imágenes que vamos a ver. Elementos arquitectónicos. Entonces tenemos una cornisa. Y en esa cornisa se ve que en su momento hicieron un derretido de cemento para evitar, como es una piedra porosa, que saliese, vamos, que el agua se filtrase. Y ahí hay un tornillo, que ya veremos otros tornillos ahí. Entonces, pues esto es una situación de erosión máxima, de alto riesgo, de que se pierde esta forma. Luego tenemos otro elemento de una columna lateral. Pues igual, entonces marco aquí el riesgo alto por la actividad humana, porque esto alguien lo puso. Lo de los hongos y los líquenes y demás, pues bueno, sí, es importante en la piedra, pero no es lo más importante, no es lo más grave. Lo más grave es la intervención humana. Aquí también hay, luego lo veremos, aplicación de la bujarda, ¿no? La bujarda es una herramienta que luego les mostraré. Luego, en la inscripción que comentaba Soriano, yo estuve buscando por todos lados las imágenes que había fotografiado y por ningún lado está la fecha. Seguramente esa fecha fue deteriorada, porque aquí se aplicó la bujarda también, aquí hay un tornillo también incrustado. El riesgo de esta zona es un riesgo extremo, esto está desmoronándose. Yo me planteé, de plantearle al ayuntamiento hacer moldes, porque soy maestro de taller de vaciado y moldeado, hacer moldes para reproducir tal como está esto, ¿no? Pero eso implica un riesgo según el material que utilices, si utilizas escayola o resinas de silicona, porque puede quedarse incrustada el material ahí y con el paso del tiempo pues fomenta la erosión, la erosión mecánica, ¿no? Bueno, otros elementos que nos encontramos, pues aquí hay un tornillo ahí incrustado, aquí hay otro taco, aquí hay empastes, aquí hay grietas con empastes también de cemento. Este es un elemento que está prácticamente perdido, ¿no? Al 100%. Una zona de una faja de columna. Y aquí vemos la aplicación otra vez de la bujarda. La bujarda es este martillo que se utiliza para unificar las formas, ¿no? Tiene lo pueden pasar para que lo vayan viendo, tiene las dos caras de la cabeza, tienen forma de pirámide. Entonces, ¿qué ocurre? Lo hablaba con don Eduardo Capa, que ya no está con nosotros, uno de mis maestros, y me decía, Carlos, es que si tú abusas de la bujarda, sí, unificas la forma, ¿no? Con la bujarda unificas, le das la forma, ¿no? Como una esfera, un plano general. Pero ¿qué ocurre? Que debilitas la piedra. Al golpear, al estar golpeando, la piedra también se resiente. Le abres el poro. Con el paso del tiempo hay muchas esculturas. Si ustedes se fijan, muchas esculturas que están erosionadas, como si fuera una cebolla, que están quitándole capas a la piedra, algo parecido. ¿Eso qué es? Abuso de la aplicación de la bujarda. Esto es aquí el elemento ese visto desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista está completamente erosionado, agrietado y la meteorización. Y aquí pues también aparecen elementos vegetales o elementos, algún animal, algún insecto. Luego en esta otra zona del escudo de la laguna. Pues marqué esta zona porque aquí esta zona también es importante con un deterioro bastante acusado, ¿no? Y entonces ahí vemos fragmentos de la cornisa rota, el capitel todo deteriorado, todo erosionado. Entonces, si a mí me preguntan, ¿usted qué haría? ¿Qué haría? Lo empasto, como cuando uno está haciendo obras en su casa que tiene un montón de grietas y la empasta. Entonces, si empastamos esto, hemos reconstruido el capitel, hemos hecho otra cosa. No hemos conservado el capitel, simplemente hemos
intervenido con él. Hay muchos criterios de restauración. Unos dicen que hay que tocar lo menos posible, otros dicen que hay que empastar todo, otros dicen que no, que es reproducir. Entonces, ¿con qué criterio nos quedamos? ¿Con qué criterio nos quedamos? Este es otro elemento también de las pilastras adosadas, completamente agrietado, ¿no? Completamente agrietado. Y les voy a pasar, porque eso es como una acción de cuña. Esto es una cuña utilizada por artesanos. Esta en este caso es de hierro. Las cuñas se utilizan para partir las piedras, para poder sacarlas, extraerlas de la cantera. Y aquí tenemos lo que el instrumento, la herramienta que les pasé, que también, como dice Nemesio, son de vuelta. Aquí hay un abuso de la bujarda. Con lo cual, que si aquí había una inscripción, si hubiese aquí habido una fecha, esa fecha desapareció. O si hay un texto, también desaparece. El otro capitel visto de otro lado, esto está completamente descompuesto, ¿no? Completamente descompuesto. Si yo le hago un molde a esto, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que me lleve esta forma, que me las lleve completamente. Entonces aquí un punto rojo también. Es riesgo alto. Ahora vamos a ver el escudo de Carlos V, que está en la parte superior. Aquí estamos los dos, mientras estamos trabajando aquí, Pedro sacando fotografías, yo también sacando fotografías. Me dijo una arquitecta, una asesora, Ana Quintero Sánchez: Carlos, ni se te ocurra tocar el escudo, ni se te ocurra tocar el escudo, simplemente sácale fotografía y tantea, dice, bueno, ¿se podría utilizar un sistema informático que te lee y luego te reproduce el escudo? Sí, y luego lo retocan y reconstruyen con un sistema de Microsoft o demás y reconstruye el escudo. Sí, ¿que se puede hacer eso? Sí, pero no tiene nada que ver con el trabajo de un artesano o de un escultor. Entonces este escudo está completamente fragmentado, es como una piedra llena de grietas, no se distinguen las formas, alto riesgo también. Aquí tenemos el abuso de la bujarda, aquí tenemos una especie de pico de águila, aquí una especie de ala. Otra zona del escudo también, todo esto lleno de grietas, no se distinguen las formas. En definitiva, riesgo extremo. Esto está... yo casi lo toco, dice no lo toques, no se te ocurra, porque después otra de las cosas, cuando yo solicito permiso, es curioso que en uno de los documentos que me mandan dice, se le autoriza a usted a hacer la demolición. Entonces yo tuve que contestar diciendo que yo no iba a hacer ninguna demolición. A mí se me ocurrió en un momento, digo, bueno, voy a coger un martillo y a demoler todo. Y entonces mandar un informe, la acción ha sido ejecutada, he demolido la fachada de la casa del corregidor. Tuve que indicar con un escrito que no voy a realizar ninguna demolición, solamente matizar que solamente voy a sacar fotografías y tomar medidas. El escudo de la casa del escudo del corregidor, pues aquí el riesgo no es alto, pero sí no es extremo, pero sí es alto. ¿Por qué? Porque las formas se han erosionado, comentaba Alfonso antes, ¿no? Entonces el riesgo no es extremo, la erosión, porque como están debajo, están un poquito más protegidos, pero sí aquí hay alguien que le ha dado un golpe aquí, ha intervenido aquí dándole un golpe en este lado, y las formas se han perdido, se han erosionado, están perdidas. Aquí, por supuesto, aparece otra vez otra cuña, que esto es como una cuña. La cuña lo que hace es partir, romper la piedra. El escudo de la laguna. Pues el riesgo es alto. ¿Por qué? Porque la forma está erosionada, ¿no? Las formas están perdidas, apenas se divisan, entonces tiene que uno tantear lo que está viendo ahí. Y si hay zonas peligrosas, ¿no? Porque, zonas de la piedra que están más dañadas, más blandas, y golpes que se han producido en las esquinas. Y aquí también se ha empastado seguramente con algún mortero, cemento mezclado con arena, con algún tinte de color rojo, encarnado, vermellón, etcétera, ¿no? Entonces vemos que lo que es los elementos que forman el escudo, pues están perdidos, ¿no? Están erosionados. Y el riesgo de esas formas es alta, ¿no? La casa Alvarado Bracamonte, o de los capitanes.
El punto que el riesgo alto o extremo. Tenía que haber puesto ahí extremo. Entonces tenemos aquí que dice que José Antonio, que dice que si había una bomba volcánica, no sé si sería esta por aquí o por el otro lado, pues bueno, lo que marca la especie de columnas esta que marcan la portada, pues están muy deterioradas, lo están viendo ustedes ahí. El deterioro es máximo. Luego, pues siempre aparecen elementos que no se sabe quién los puso y empastes aquí raros, ¿no? Todo esto, ¿no? Y entonces ahora nos vamos a fijar en estos detalles que están aquí encima, que esto es curioso. Aquí hay un esgrafiado, que es una técnica que se empleaba para hacer visible algunos elementos geométricos y darle un poquito de relieve. Esto es el interior. A alguien se le ocurrió, cuando hicieron aquí intervenciones, la maravillosa idea de traer una radial y como cuando uno está partiendo un queso, cortar un pedazo de esta base de columna, de este soporte, en forma de plinto. Pues cortó. Aquí hasta hace poco había un trozo de piedra, pero como aquí entra mucha gente, yo me imagino que algún curioso cogería el trozo de piedra y se la llevaría de recuerdo. Aquí había como un pedazo de cuña y de piedra que formaba parte de este elemento. Entonces, visto desde otro punto de vista, se ve aquí el corte. Tú coges un cuchillo, coges un queso y das 2 cortes y te llevas un pedazo. Pues eso, a alguien se le ocurrió esa brillante idea. A muchos arquitectos, muchos aparejadores, muchos escultores, pues quieren innovar y dejar el sello en algún lugar, en alguna obra, ¿no? Ahí está claramente, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Yo he estado en Carrara, en Italia, en Florencia, en Pisa, les digo que en verdad que también ahí se ve deterioro, pero como esto, en pocos sitios, ¿no? Y aquí, por cambiar de piedra, que es el Palacio del Mercado, aquí hay aquí hicieron una actuación que se suele usar mucho, que yo lo he visto hasta en Santiago de Compostela. Se utiliza un cepillo de alambre que lo utilizan para limpiar la piedra, y claro, limpias la piedra pero te llevas la forma. Si es una superficie plana, cóncava o convexa, pues a lo mejor ahí no importa tanto. Pero yo lo he visto aplicándolo en pórticos en los pórticos de Santiago de Compostela. Incluso se lo dije a la persona que estaba interviniendo con eso. Dije, mire, usted se está llevando la forma de la escultura. Dice, no, me mandaron que hiciera esto. La toba volcánica que hay, le estaba comentando a Nemesio cuando llegó, la toba volcánica tiene distintos colores. Está la toba volcánica roja o encarnada, está el canto blanco, está también una tonalidad verdosa, una tonalidad azul, también amarilla, ocre. Y este es el horno, el horno donde los antiguos alfareros, todavía se utiliza en algunas ocasiones, guisaban la loza. Y esto, el material que ocurre, que es un material refractario, aguanta la temperatura, pero la temperatura que se denomina entre los ceramistas de baja temperatura, inferior a 1000 grados. Si es superior a 1000 grados, el horno no la soportaría. Son temperaturas de 1000 grados para abajo. Me refiero que no puedes meter ahí la cantidad de combustible o de leña para llegar a los 1200 grados en el interior del horno. Se funde, antiguamente se fundían en crisoles el bronce líquido llega a 1200 grados, pero la forma exterior no está a 1200 grados, por eso la soporta. Si llevas esto a 1200, 1300 grados, lo conviertes en una lava. Incluso una vez un profesor de Bellas Artes hizo un experimento en la fundición y colocamos piedras de toba y se fundieron, que quedaba como la obsidiana, parecía un vidrio. Bueno, entonces la reflexión de artesano escultor. Yo le hago caso a mis maestros, que si lo dicen ellos o ellos lo decían, por algo será. Primero hay que ser artesano, primero tienes que saber hacer las cosas con las manos. Meter las manos en la masa, ¿no? Como dicen ahora en la cocina, meter las manos en la masa para tú conocer cómo funcionan los materiales. Y luego te puedes hacer escultor, si quieres, pero tienes que conocer las herramientas, tienes que conocer el material, tienes que saber cómo se comporta.
Y primero, lo que comento es, primero es ser un artesano, saber cómo se trabaja la piedra, cómo la partes, cómo la eliges. A un escultor, a un artesano le interesan propiedades físicas de los minerales, que las aplicamos a las rocas, sí. ¿Como cuáles? Fundamentalmente esta, la exfoliación y la dureza. Porque en cualquier manual de geología, la dureza, la resistencia a dejarse rayar por otro mineral, otra roca más dura. Y claro, no es lo mismo trabajar una toba que trabajar un granito, que trabajar un mármol. Y la exfoliación, ¿por qué? Porque sabemos cómo se parte la piedra cuando la estás trabajando, cómo se parte en forma de lámina, en fragmentos. Hoy en día, con la maquinaria moderna de discos de diamante y de vidia, pues prácticamente cualquier piedra, por muy dura que sea, te la comes, ¿no? La modelas. Y entonces, también nos interesa conocer la meteorización, los procesos gravitacionales y la erosión, porque eso nos ayuda a saber dónde se coloca la escultura o a saber qué problema puede tener la piedra. Y nos interesa fundamentalmente estos tres apartados, ¿no? La meteorización mecánica, la química y la velocidad de meteorización. Esto es lo que está ocurriendo en las portadas de piedra de la Casa del Corregidor y de los Capitanes, que la velocidad de meteorización últimamente es bastante alta. Y todo eso concluye en la erosión del material. Ahora viene la intervención del hombre. Porque hemos visto que sí, que los elementos naturales se han comentado aquí, el viento, el agua, el calor, las calimas, los granizos, eso puede intervenir. Pero yo creo que de lo que estamos tratando, la intervención más grave es la que está haciendo el hombre, ¿no? Y aquí tenemos un elemento que yo saqué una imagen y yo pensaba que era algo que se me había metido en la cámara, que era alguna veladura, algo. Digo, no sé si esto es verdad o es mentira. Entonces tenemos aquí en la casa de los capitanes. Y tenemos aquí el frontón, tenemos aquí que sí, que es peligroso porque las raíces actúan como cuñas. Eso lo comentó Alfonso, de que siempre hay que estar trastejando las casas en la laguna porque crecen los verodes y las raíces mueven todo el tejado, ¿no? Toda la cubierta. Y qué curioso que aquí tenemos esta bola que remata con el frontón partido y por aquí aparece un cable, que no sé quién lo puso, y aquí aparece un montón de verodes. Pero aquí, a medida que vamos acercando la imagen, lo vamos viendo. Es que aquí, no sé si lo pondrían los bomberos, los pobres bomberos que bastante tienen con lo que tienen, una reja ahí para que esta bola, que debe estar bastante descompuesta y deteriorada, no se desprenda. Pero claro, en el tímpano, perdón, en el frontón, las cornisas, las molduras estas, están afectadas por este cable. Le han metido un tensor ahí, han roto aquí la moldura y han roto aquí la moldura también. Y aquí están los verodes, ¿no? Actuando de cuña. Lo acercamos más y vemos aquí cómo la moldura esa está rota. ¿Qué hacemos? La empastamos. Como cuando en nuestra casa aparece un agujero, lo empastamos y ya está. Esto es creo que hay que ser un poquito más serios, ¿no? Y luego vemos el ejemplo de la bola que está tapada con y aquí el cable, los tensores estos. Además, esto tiene que estar bastante tenso porque aquí hay se me fue ahora la palabra de estos elementos, unos perrillos para tirar y apretar y sujetar, ¿no? Y sujetar para que esa bola no se venga abajo, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué ocultan esto? ¿Por qué ocultan la fachada de la casa del corregidor? ¿Por qué no se hace la actividad con motivo para que la gente ame el patrimonio, se vea lo que se está realizando, no se oculte nada, la gente vea? Cuando restauraron el Cristo de la Laguna y el Cristo de Tacoronte, la gente podía ver a la restauradora realizando su trabajo y le explicaba, había una interrelación entre la gente que iba, entre los especialistas, se hablaba, se comentaba, explicaba lo que hacía. Es una manera de que la gente ame el arte. ¿Por qué lo tapan? Y sí, ¿por qué lo tapan? Porque según la noticia en el periódico,
según la noticia en el periódico, los técnicos del SICOP van a cobrar 14.000 euros. Entonces, por el informe que yo hice con la arquitecta Ana Quintero Sánchez y otro informe que estoy elaborando más en profundidad, ¿cuánto me va a pagar el ayuntamiento? Y por los dos informes de las dos fachadas, 14.000 euros por cada informe mío. Mi informe no tiene validez porque lo hago yo, y el que lo hace el SICOP sí tiene validez, o el que lo hace otra persona. Ahora sí me gustaría poner brevemente para que veamos cómo es en la actualidad el trabajo en las canteras de mármol de Carrara. Vamos a poner 2 minutos para no extendernos mucho. Esto es en la actualidad, para que vean la tecnología en estos momentos en Italia. Después lo adelantamos. Dura 5 minutos, pero vamos a adelantarlo luego un poquito. Vamos a poner un poquito de este fragmento. Vamos a dejar este fragmento y después lo adelantamos. Esto es las canteras del famoso mármol de Carrara, de Italia, que se dicen que es una de las canteras de mármol donde el mármol está más puro. El mármol más puro es el que es más blanco, el que se parece más al blanco del azúcar. Ese sería, y después hay una variación de mármoles ahí desde de muchas variedades, muchos tonos, ¿no? En todas estas zonas, en los apuanos, que es como si fuera el Monte de las Mercedes, como si fuera toda la isla de Tenerife, como el Monte de las Mercedes estuviera repartido en toda la isla de Tenerife, el espacio del Monte de los Apuanos es inmenso, es más grande que Tenerife. Y ahí todas esas formaciones son de mármol. En todas esas zonas tuve la ocasión de estar dentro de las canteras, con los montañeros del Club Alpino Italiano recorriendo todas las zonas de los apuanos, de las montañas. Esto es en la actualidad, esto no es una cosa de hace 500 años. Los bloques de mármol, pues entre 10, 15, 20 toneladas, incluso algunos mayores. Ahí las cuñas, ahí están metiendo cuñas ayudándose también de las técnicas antiguas para desplazar los mármoles. Aquí vean el hombre aquí y la cantera aquí. También hay un riesgo tremendo en el trabajo. Cada año mueren 2 o 3 cavatori. El riesgo es muy alto. Cuando llueve, el mármol es como si fuera una pista de patinaje, como si echaras en tu casa polvos de talco y te pusieras a patinar. Entonces cuando llueve no se trabaja en las canteras. Según el presidente de la Asociación del Mármol de Carrara, dice que van a estar sacando mármol hasta la eternidad, hasta que termine el mundo. Este podría ser Miguel Ángel cuando no se fiaba del mármol que le estaban mandando para hacer sus esculturas, no se fiaba del mármol, le estaban mandando todo el mármol con impurezas, y entonces Miguel Ángel decide ir a Carrara, Italia, y está 2 años con los cavatori en Carrara. Podría ser Miguel Ángel con los cavatori buscando el mármol, porque no se fiaba del mármol que le estaban enviando. Es una de las cosas importantes de los artesanos, de los escultores. Hay que conocer el material. Tenemos que conocer el material para poder sacarle el mayor rendimiento.
Cuando vi esta imagen me recordó a los cavatoris antiguos y a la cantidad de cavatoris que habrán fallecido por accidente laboral aquí. Ahí está el hilo de diamante, es un cordón metálico y tiene un montón de bolitas. Esas bolitas tienen diamante, si no diamante de verdadero, el diamante que se fabrica en las fábricas, en laboratorios. Y eso es como una especie de sinfín que va pasando por donde se va a hacer el corte del mármol y tienen que añadirle un poco de líquido, en este caso de agua, para que no desgaste a las bolitas, a los dientes. Ahora fíjense en la imagen que viene ahora, que es un poquito impactante, porque a mí me hace recordar a Tindaya, ¿no? Esto es en el interior, esto es una cantera donde extraen el mármol dentro de la cantera. Lali, que está por ahí, y yo tuvimos la ocasión de entrar a esa cantera. Desde la boca hasta el fondo habría más de 1 kilómetro y están trabajando dentro de la cantera. Han hecho aquí una cama, como una almohada, para que el bloque de mármol no se parta. De todas maneras, estos son elementos cuando se formaron hace miles de millones de años con las conchas de los caracoles y de los huesos. La podemos quitar. Este es el bloque de mármol ahí, en el interior. Y vamos a terminar la que estaba. Sí. Entonces, como conclusión final, algunas reflexiones. Mi maestro Manolo Betancourt decía que el triunfo venía montado en una tortuga. Carlos, no te preocupes por el triunfo no se sabe cuándo llegará. Coco de Chanel decía que la fuerza se construye con los fracasos, no con los éxitos. Leonard Cohen, premio Príncipe de Asturias, decía que el éxito no es haber triunfado en nada. Las grandes iniciativas solo se logran con grandes dolores. Bueno, Antonio Gaudí, el gran arquitecto de la Sagrada Familia y muchas obras modernistas en Barcelona. A mí me dicen mis amigos, Carlos, mantén en silencio tus proyectos, tus ideas y tal, pero yo siempre caigo en la trampa, yo cuento las cosas, no tengo secretos y te crees que la gente también es honesta y es sincera. También se hizo un comentario ahí de Nemesio Pérez, que uno es como es y no lo van a cambiar, ¿no? Y yo le quiero dedicar aparte de todos ustedes, al público asistente, se lo dedico a mis maestros, con los cuales he aprendido un montón, a mis padres, a mis antepasados. Esto es un horno de baja temperatura, es el horno de Panchito, donde cocinaba Panchito, el alfarero de la Atalaya, y las últimas alfareras. El Teide también se meteoriza, el Teide también sufre la acción. Yo creo que el problema del Teide es el problema del hombre, de la cantidad de personas que suben al cono. También se meteoriza, también se erosiona. Y me impactó mucho la Facultad de Bellas Artes antigua, en el salón de actos el salón de actos se quemó y otras partes ahí. Aquí en el salón de actos pude presenciar la defensa de tesis doctorales de profesores míos y de maestros, que esto haya acabado así. La desidia de quema de la Facultad de Bellas Artes, ¿no habrá como una especie de desidia con nuestro patrimonio? El poquito que tenemos, que como dijo Alfonso, nosotros no somos Florencia, ni somos Roma, ni somos Santiago de Compostela. No sé. Gracias por la atención.
a nadie, pero sí debemos esforzarnos en que por lo menos el patrimonio. Yo estoy convencido que si la UNESCO se entera de esta fotografía, le quita el título de Patrimonio de la Humanidad de Tenerife, porque me han dicho que manden técnicos para quitar los títulos de patrimonio a las ciudades que no lo conservan. Y eso sería de una grave responsabilidad. De manera que conviene que todos, si alguien quiere hacer alguna pregunta... Yo tenía una, bueno, que respecto a eso, yo estudié Historia y Arqueología. Yo estudié Historia y Arqueología y es bastante curioso que en una de las visitas explicativas a la laguna uno de los profesores que sabe de patrimonio nos dijera, es que muchas personas quitan el tejado, le quitan tejas en determinados lugares para que entre el agua, entre las palomas, se pudran por dentro, caerse los edificios y para poder edificar después. Es decir, una destrucción intencionada a toda regla y no se dice nada, es como, no sé qué gente será. Yo no lo he visto bueno, he visto casas en esa situación, pero no he visto en edificios, no sé decir quién puede haber sido y todo eso, pero claro, hay... Vale. Y sí, y en ese sentido pues hay un montón de hitos denunciables, tanto en la calle Herradores Carrera, que es el centro neurálgico, por así decirlo, como y después ya hacia la periferia, ahí sí puedo decir bastante, hacia San Benito hay muchas casas así, entre la Concepción y San Benito hay otras tantas, y bueno, un montón de lugares, bueno, simplemente... Pero lo curioso es que las casas de propiedad privada están mejor conservadas que las que son propiedad. Sí, hace... Las que son de todos, que terminan no sirven de nada. Exacto. No, y de todas maneras, hace unos 2 años puede ser, me comentaron que el obispado había adquirido... A ver, en el obispado habían hecho una revisión de los archivos de la propiedad y había muchos solares donde habían edificaciones que no estaban asignados, es decir, habían pasado más de 25 años y no se había reclamado. Se los quedaron y yo no estoy informado, solo digo que es una cosa puntual, pero que hay muchas casas vacías en la laguna, pero muchas casas vacías en la laguna, porque por un lado se están cayendo y dos, considero que se podrían... donar o se podría dar un uso diferente que pudiera ayudar a gente, tanto gente sin vivienda como gente y que esté dispuesta solamente por vivir ahí a mantenerla, como gente que se pueden hacer escuelas de artes y oficios, como bien algún lugar que se pueda bueno, así. Mira, tenía una pregunta. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, felicidades a los intervinientes, ha sido estupenda la exposición. Lo que me ha sorprendido ha sido lo que usted dijo con respecto al Palacio de Navelimó, la parte de Ampalají, que dice que se quiere hacer una construcción o un edificio. Es que eso me he quedado aterrado. Se paró adrede. Sí. Sí. Es decir, para atrás de la escalera principal, Sí. eso tiene menos valor. Hubo un proyecto en la mente de alguien y ahora voy a edificar. Pero ya afortunadamente no está en proyecto, porque sería aterrador. Y la segunda pregunta sería si hay pensado alguna opción de tipo político, porque es la única forma de denunciar alguna acción prevista por parte de ustedes, el equipo que aquí ha intervenido, alguna acción de tipo político para llamar la atención sobre este particular, sobre este deterioro del patrimonio. Pregunto. Pues yo animo a don José Carlos Alberto y... Exacto. Sí, y me parece bien y felicidades y enhorabuena. Es que patrimonio de la humanidad como ciudad. Muchas gracias. Bueno, que en ese... Totalmente. Claro. Es que no se puede dejar pasar.
que en ese caso, Carlos Leocadio, que durante años había denunciado el Estado, vamos, de lo que estuve explicando en la conferencia, y vamos, claramente decir que el proyecto, después de haber trabajado él mucho, se le destinó a otra persona, a otra empresa, porque ni siquiera es una persona que, vamos, yo no soy quien para decir de la SICOP ni nada, pero claro, es un trabajo de una persona de mucho tiempo, y básicamente... Es que... Vale, perdón, vale.